Estoy seguro que alguna vez has escuchado sobre el posmodernismo. Es un término común de escuchar en conversaciones académicas o culturales. En este video abordaremos de manera concreta este término. El posmodernismo es como el rebote filosófico y cultural después de la era moderna. Podemos imaginar a la modernidad como esa época donde todo era racional, científico y creíamos que podíamos resolver todos los problemas con la tecnología y la razón. El posmodernismo cuestiona esas narrativas únicas y absolutas de la modernidad, y dice que la realidad es más compleja y fragmentada de lo que pensábamos. Abraza la diversidad, la multiplicidad de perspectivas y las narrativas objetivas. Así que, básicamente, el posmodernismo nos invita a cuestionar las verdades establecidas, a celebrar la diversidad y a reconocer que no hay una única manera de ver el mundo. Podemos interpretarlo como un conjunto de ideas intelectuales donde todos los puntos de vista son bienvenidos, y es lo que hace que la posmodernidad sea un tema bastante interesante. El origen del posmodernismo es un tema debatido y complejo, ya que no hay un censo absoluto sobre su punto de partida preciso. Sin embargo, se puede decir que el posmodernismo emergió como un conjunto de ideas y movimientos en respuesta a las condiciones sociales, culturales y políticas de la segunda mitad del siglo XX. Algunos eventos y tendencias que contribuyeron al surgimiento del posmodernismo son los siguientes. El posmodernismo surge como una crítica a las ideas y valores de la modernidad, incluyendo la creencia en el progreso, la razón y la certeza. Movimientos como el estructuralismo y el marxismo, así como acontecimientos históricos como las guerras mundiales y los movimientos sociales de los años 60, cuestionaron las bases del proyecto moderno. El advenimiento de la era de la información y los avances tecnológicos en la segunda mitad del siglo XX, como la televisión, la informática y más tarde el Internet, contribuyeron a la fragmentación de la experiencia y la multiplicidad de las perspectivas. La globalización económica, cultural y política también tuvo un impacto significativo en la percepción del mundo y en las identidades individuales y colectivas, generando una mayor conciencia de la diversidad cultural y la interconexión global. La pérdida de fe en las grandes narrativas o metarrelatos que intentaban explicar la realidad de manera totalizadora, como la religión, la ideología política o el progreso científico, condujo a una búsqueda de nuevas formas de comprender el mundo y la experiencia humana. En conjunto, estos y otros factores contribuyeron al surgimiento de una sensibilidad posmoderna que enfatizaba la fragmentación, la pluralidad, la ironía y la relatividad de la verdad y la realidad. Es preciso tener en cuenta que el posmodernismo no surgió de una manera uniforme en todas las áreas del pensamiento y la cultura, y sus manifestaciones pueden variar considerablemente según el contexto geográfico, disciplinar y cultural. Algunas características de la posmodernidad incluyen la desconfianza en las metanarrativas. Esto se refiere a que se rechaza la idea de que existe una única verdad universal y se cuestiona la validez de las grandes narrativas que intentan explicar el mundo de manera totalizadora, como la religión o la ideología política. Relativismo cultural. Se reconoce la diversidad cultural y se valora la multiplicidad de perspectivas y formas de vida, en contraste con la homogeneización cultural promovida por la modernidad. Fragmentación y pluralismo. Se observa una fragmentación en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la cultura, la política y la identidad. Se celebra la diversidad y la hibridación cultural. La ironía y la parodia se utilizan como estrategias para cuestionar las convenciones y desafiar las normas establecidas. La decadencia de los grandes relatos. Se considera que las grandes narrativas de la modernidad han perdido credibilidad y relevancia, y se exploran nuevas formas de entender el mundo y la experiencia humana. Hay varios autores importantes que han contribuido significativamente al análisis y la comprensión del posmodernismo. Algunos de ellos son, el cual es conocido por su obra La condición posmoderna, donde acuñó el término posmodernidad y exploró la naturaleza fragmentada y pluralista de la sociedad contemporánea. En su libro El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío, analiza el posmodernismo como una etapa cultural dentro del capitalismo tardío, examinando sus manifestaciones en el arte, la arquitectura, la literatura y la política. Su obra, La sociedad de consumo y el sistema de los objetos, abordan temas relacionados con la cultura de masas, la simulación y la hiperrealidad, que son centrales en la disciplina posmoderna.
Aunque este autor no se considera exclusivamente un teórico posmoderno, Foucault influyó en una gran medida en el pensamiento posmoderno con sus ideas sobre el poder, el conocimiento y la subjetividad, que cuestionan las certezas y las verdades absolutas de la modernidad. Bauman explora temas relacionados con la liquidez en las estructuras sociales en la era posmoderna, en libros como Modernidad líquida y Vida líquida. En esta ocasión nos vamos a centrar en Lyotard. Según él, la posmodernidad se caracteriza por una incredulidad hacia las grandes narrativas o metarrelatos, que tradicionalmente han proporcionado una explicación totalizadora y legitimadora de la sociedad y la historia. Lyotard argumenta que, en la era posmoderna, estas metanarrativas han perdido su credibilidad y legitimidad, y en su lugar existe una multiplicidad de discursos locales y fragmentados que compiten entre sí. Este cambio en la comprensión del conocimiento y la verdad tiene importantes implicaciones para la política, la moralidad y la cultura en general. Además, Lyotard sostiene que la posmodernidad se caracteriza por una valoración de la diversidad, la heterogeneidad y la singularidad, en contraposición a la uniformidad y la homogeneidad, promovidas por las metanarrativas modernas. La incredulidad hacia los metarrelatos conduce a una mayor apertura a la diferencia y a la multiplicidad de puntos de vista. Para Lyotard, la posmodernidad se define por su escepticismo hacia las grandes narrativas modernas y su énfasis en la diversidad, la heterogeneidad y la singularidad. Su obra, La condición posmoderna, ha sido influyente en el desarrollo del pensamiento posmoderno y en la comprensión de los cambios culturales y sociales en la era contemporánea. Pero si buscamos una definición de lo que es la posmodernidad, podemos encontrar una definición diferente con cada autor. Fredric Jameson ve a la posmodernidad como una etapa cultural dentro del capitalismo tardío, en la cual se produce una nueva forma de experiencia marcada por la fragmentación, la superficialidad y la incapacidad de distinguir entre la realidad y representación. Baudrillard argumenta que la posmodernidad está caracterizada por la hiperrealidad, donde las simulaciones y las representaciones mediáticas son más significativas que la realidad misma. La cultura posmoderna se define por la proliferación de imágenes y la pérdida de referencias en una realidad tangible. Bauman describe la posmodernidad como una época de modernidad líquida, donde las estructuras sociales se vuelven más fluidas y cambiantes. La incertidumbre y la inestabilidad son características centrales de esta era. Ahora, de manera muy breve, veremos las contribuciones y limitaciones del posmodernismo. En las contribuciones podemos encontrar que el posmodernismo ha promovido la pluralidad de perspectivas y la diversidad cultural, desafiando las narrativas y paradigmas dominantes. También ha generado una mayor sensibilidad hacia las voces marginales y subalternas, ampliando el alcance de la representación en la cultura y las artes. Por otro lado, ha fomentado la reflexión crítica sobre las estructuras de poder y las construcciones sociales, cuestionando las verdades absolutas y los sistemas de autoridad. En las limitaciones podemos encontrar que ha sido acusado de contribuir a la fragmentación y a la falta de cohesión en la sociedad, al enfatizar la multiplicidad de narrativas y la falta de una verdad unificadora. Si quieres saber más sobre lo que es la cohesión social, te invito a ver el video que está apareciendo en la parte de arriba. El posmodernismo es un movimiento intelectual complejo y multifacético, que ha tenido un impacto significativo en varios campos, incluyendo la filosofía, la literatura, el arte, la cultura y por supuesto la política. Algunos de sus aspectos pueden ser vistos como enriquecedores, mientras que otros han generado críticas y debates. Esto ha sido todo sobre el posmodernismo. Si el video te gustó y te resultó interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Igualmente, si tienes algún aporte u opinión, te invito a que lo dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.